Dominicales que le puse como título Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Originalmente también yo he puesto eventos, pero la palabra eventos es una palabra que implica algo que no necesariamente va a ocurrir, es algo que sucede quizás de manera imprevista incluso. Por eso es que corregí esa palabra y le puse Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. ¿Ok? Quiero decirles, hermanos, que si usted no estuvo el domingo pasado, comentaba yo que antes de estudiar el libro de Apocalipsis y cada uno de los acontecimientos escatológicos, íbamos a realizar algo primero que nada. Y era una serie de predicaciones, una serie de mensajes que nos iban a permitir ubicarnos en el contexto, es decir, en lo que estaba sucediendo en el momento de la vida del apóstol Juan. Y no solamente lo que estaba sucediendo, hermanos, si usted no vino la semana pasada, le va a costar un poquito comprender algunas cosas. Ojalá que pueda escuchar el audio ahí en la página de la iglesia, hermanos. El día de hoy nos vamos a dar cuenta, hermanos, que antes de que es un error tratar de interpretar el libro de Apocalipsis leyéndolo inmediatamente sin darnos cuenta cuál es el propósito y cuál es el tema principal de este libro, y si no lo relacionamos con todos los libros de la Biblia, especialmente aquellos que tienen un mensaje semejante a este. Y tampoco va a ser posible interpretar adecuadamente este libro si nosotros no comprendemos qué es lo que el propio autor, en este caso Juan, estaba viviendo allí en su persona. Muy bien, por eso es que el título de la predicación de esta mañana se llama La Respuesta Celestial. Y este pasaje, la predicación de hoy, va dirigida a toda la iglesia, pero especialmente a aquellos hermanos que están pasando por tribulación, que están pasando por enfermedades, que están pasando por momentos de angustia, por momentos de dificultad, y que están pensando abandonar el camino de la fe, que están pensando abandonar un ministerio, la iglesia, la lectura de la Biblia, la oración, o simplemente dejar de seguir a Cristo. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Lean conmigo, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hermanos, quiero decirles a manera de introducción que el apóstol Juan, el hombre que por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, de lo cual prediqué la semana pasada, estaba siendo atribulado. Juan, el hombre que estaba siendo atribulado por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesucristo, hermanos, va a vivir una de las experiencias más maravillosas. Vamos a encontrar el día de hoy a Juan viviendo una de las experiencias más maravillosas que podemos imaginarnos, hermanos, como seres humanos. Hay ocasiones en las que creemos, es que Pablo vio esto, es que Elías vio el otro cuando estaba aquí en la tierra. Hermanos, lo que vivió Juan como una respuesta celestial a la situación de tribulación que él estaba viviendo es algo incomparable. Es algo grande, es algo grandioso, es algo magnífico. Y lo que él vio en virtud de cómo era él como cristiano es algo que debe de servir como aliento, hermanos, a cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Te has puesto a pensar, hermano, que hay ocasiones en las que estamos afligidos? Y lo primero que hacemos es ir al libro de los Salmos. Estamos tristes, estamos angustiados, y lo primero que hacemos es buscar un proverbio. Nadie va a Apocalipsis, hermanos, para ser confortado. Pero hoy vamos a aprender que el libro de Apocalipsis es un libro de alabanzas. Hoy vamos a aprender que el libro de Apocalipsis es un libro, hermanos, en el cual Dios, Jesús, que es Dios, invitó a su discípulo a regocijarse en el cielo con él. Punto número 1. La respuesta celestial es para quien vive en el Espíritu, o a quien vive en el Espíritu. Hermanos, quiero que, para que nosotros podamos comprender mejor
este primer punto, consideremos un hecho. Y es el hecho de que el apóstol Juan no era un cristiano común. Y cuando me refiero a que Juan no era un cristiano común, me refiero al hecho de que no era alguien que descuidara su comunión con Dios. Juan era un hombre, Juan fue un hombre que vivía en el Espíritu, que estaba en el Espíritu. Por eso es que la pregunta en esta mañana, hermanos, es: ¿qué significa estar en el Espíritu? ¿Qué implica estar en Él? Quiero que leamos, hermanos, dos pasajes de la Biblia. El primero está en Gálatas capítulo 5, versículo 16, y el segundo está en Efesios capítulo 6, versículo 18. Y me gustaría que para que podamos leerlo todos, no lo busquen, está al frente, está proyectado. A menos que la vista no le permita alcanzar a verlo, búsquenlo en su Biblia. Hermanos, para poder comprender mejor ¿qué hacía Juan mientras él estaba preso en la isla de Patmos, a donde había sido arrojado, a donde había sido desterrado por causa de la predicación y por causa del testimonio de Jesucristo? Tenemos que entender que él es un hombre que estaba en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu o qué es vivir en el Espíritu? Lean conmigo Gálatas capítulo 5, versículo 16, está proyectado, dice así: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, estar en el Espíritu implica por lo menos tres grandes cosas. La primera de ellas es proceder, es decir, que nuestra vida cristiana sea una vida en la que, independientemente del lugar, del ambiente, de la colonia, de la familia, de las circunstancias en las que nosotros vivimos, procedemos o actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay ocasiones, hermanos, en que los cristianos justificamos: es que yo respondí así porque me hicieron enojar, por eso le dije tantas groserías. Pero es que me provocó tanto que por eso me tuve que ir con él a los golpes y a ver cómo nos tocaba. No, hermanos. Andar en el Espíritu es proceder, es actuar, es reaccionar siempre. ¿Cuántos no han perdido el trabajo? ¿Cuántos no han perdido a un amigo? ¿Cuántos no se han metido en problemas con alguna persona por no actuar correctamente? Por no estar en el Espíritu. Porque queremos justificarnos. Es que tú no puedes entender cómo reaccioné porque tú no vives lo que yo viví. Hermano, si tú viniste la semana pasada, yo decía que Juan estaba en lipsis, en una tremenda lipsis. Y esa lipsis o esa tribulación, yo les decía, es una situación tan grave, tan pesada, tan preocupante, en la que él como ser humano sentía que la respiración se le iba. Lipsis en la Biblia significa una presión tan grande que tú como persona piensas que la situación que tú estás viviendo no tiene salida. Y sin embargo, Juan estaba en el Espíritu. Porque él había conocido a Jesús, lo había recibido como Salvador personal, y su carácter, sus prioridades, sus principios, sus valores habían cambiado. No permitió que el mundo lo cambiara. No permitió que los amigos lo cambiaran. Estar en el Espíritu, por lo tanto, es permitir, hermanos, que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y sea el Señor. Que Dios sea el Señor, que Jesús sea el Señor. Y como consecuencia entonces implica obedecer. Obedecer al Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar a Cristo, nos va a guiar a la verdad. De tal manera que el Señor, hermanos, había equipado a su apóstol Juan para poder vivir las circunstancias que estaba viviendo, como te ha equipado a ti y me ha equipado a mí. Según la Biblia y según los pasajes que nosotros acabamos de leer hace un momento, hermanos, vivir en el Espíritu significa que hay algo que no estamos haciendo y significa que hay algo que sí estamos haciendo. Estar en el Espíritu significa que yo como cristiano ya no voy a buscar. Decía en la lectura devocional de mi hermano Raúl, que hoy dirigió Salmos capítulo 37, dice: no te incites en ninguna manera a hacer lo malo. El cristiano es una persona que sabe que ya no tiene que buscar aquello que ya no le agrada a Dios.
Por eso el cristiano hay cosas que ya no hace, que ya no practica. Hay lugares a donde ya no está, hay cosas que ya no ve, hay sustancias que ya no prueba. Implica, hermanos, que no satisface los deseos de la carne. Implica que no desea aquello que a Dios no le agrada. Es que, hermanos, algunos cristianos todavía quizás luchamos como es que eso me gustaba mucho y no puedo dejarlo. Y hermanos, dice la palabra de Dios que cuando un pensamiento, ¿verdad?, nos está haciendo desear lo que hacíamos cuando estábamos sin Cristo, tenemos que tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Pero nosotros, en lugar de tomarlo y llevarlo cautivo, le damos cabida y lo incrementamos y terminamos haciendo. No, significa no realizar aquello que a Dios, hermanos, no le agrada. ¿Por qué? Porque sabe que su comunión con el Señor se va a romper. No buscar, no satisfacer, no desear, no realizar lo malo, aquello que rompe la comunión con el Señor, sino que se dedica a la oración. Hermanos, la oración no es perder el tiempo. Y a veces nosotros no oramos porque decimos que no tenemos tiempo. Si yo te preguntara, hermano, en esta semana, de los 7 días de la semana, y no espero una respuesta, ¿cuántos días oraste? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿7 días? ¿6? ¿5? ¿4? Y si yo te preguntara por qué los 7, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta? Y yo te puedo asegurar cuál sería una de ellas. Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para Dios, pero quiero que Él tenga tiempo para mí. No tengo tiempo para Dios. Yo no me puedo comprometer a seguirlo. Estar en el Espíritu significa seguir a Cristo. Significa ser fiel a Él. Significa no retroceder. Significa no mirar lo que me está pasando. No considerarlo como más grande o más importante. Significa perseverar, hermanos. El Señor Jesús siempre habló de perseverar y siempre habló de luchar. Hermanos, ¿cuántas veces he dicho que la vida cristiana no es fácil? Fácil no es. Es que no encuentro trabajo, es que ya fui. Hermano, si tú estás pasando por una situación de tribulación y de angustia como Juan, él estaba preso, estaba atribulado, estaba sufriendo, Dios no se ha olvidado de ti. No te ha dejado de amar, sabe quién eres, sabe qué sientes, sabe qué piensas. Y si tú estás en el Espíritu, Él también va a tener una respuesta para ti. A diferencia de Juan, que tuvo una visión, la va a tener a través de su palabra, pero la va a tener para ti. Pero tú y yo tenemos que dejar de hacer algo para hacer algo. Tenemos que orar, tenemos que seguir a Cristo, tenemos que perseverar y tenemos que suplicar, tenemos que clamarle a Él. Tenemos que decirle: Señor, esto es algo grande, es algo fuerte, pero yo sé que tú estás conmigo. Porque, hermanos, la palabra de Dios dice en Efesios, no lo busque, que cuando estamos o andamos en el Espíritu, Dios nos responderá dándonos, conforme a las riquezas de su poder, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, dice Efesios capítulo 3 versículo 16. Es decir, si ustedes y yo vivimos en el Espíritu, estamos en el Espíritu, hermanos, va a haber ocasiones en que a lo mejor no tenemos ni ganas de levantarnos de la cama. Queremos estar durmiendo todo el día porque estamos afligidos, estamos deprimidos, hermanos. ¿Quién no se ha sentido así? Yo me he sentido así. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros suplicamos a Dios, Él nos va a fortalecer en el hombre interior con su Espíritu. Él va a hacer que tengamos fuerzas de levantarnos, que querramos bañarnos, que querramos alegrarnos, que querramos levantarnos, que querramos ir, que querramos hacer, que queramos participar. ¿Cuántas veces no venimos al templo porque es que yo estaba preparando muy mal y hasta ni ganas tenía? No, yo no. No, hermano. No, levántate. Haz una oración, suplícale al Señor en ese momento. Dile: Señor, esto no va a ser más grande que yo. No va a ser más grande que tú. Tú estás conmigo. Yo te he amado, he abandonado el pecado, he seguido lo bueno, he leído tu palabra, he orado, he perseverado. Pero, Señor, estoy así y sin embargo, yo quiero estar contigo. Y entonces Él te va a dar las fuerzas para poder levantarte y para poder seguir adelante con la vida. Es decir, que a pesar de lo malo, vamos a desear seguir con Cristo y anhelaremos estar en la comunión con los creyentes en la iglesia. Una persona que vive en el Espíritu va a desear estar en comunión con la iglesia. Oye, es que te sientes mal, no vayas, no, discúlpame, yo voy a ir.
Es que mira, toma tu Bejoral, te duele la cabeza. No importa que me duele la cabeza, yo voy a ir al templo. Es que mira, apenas puedes caminar, pues aunque sea cojeando, pero voy a llegar. Y es que mira cuánto frío está haciendo, pues pásame mi abrigo y ponme una bufanda, pero yo voy a ir a la casa de Dios porque yo voy a estar allí. Y a menos que como Juan estaba preso, o está en un hospital, o está en una cama donde literalmente no se puede levantar, su corazón, sin embargo, está allí. Porque eso es lo que estaba pasando con Juan. Y es lo que vamos a ver nosotros, hermanos, en este momento. El destierro en el que vivía el apóstol Juan impedía que fuese a la reunión con la iglesia, a la casa donde se congregaban. El destierro impedía que él saliera. Aquella cueva lo mantenía prisionero, pero su corazón era libre, hermanos. Hace tiempo que estoy teniendo la costumbre, hermanos, con aquellos hermanos que visito cuando están en el hospital, están enfermos en sus casas, que no se pueden levantar. Cuando voy a visitarles tengo la costumbre de cantarles. Le pregunto, hermano, ¿qué canto le gusta? No, pues este. Si usted me aguanta, le quiero cantar los cantos. Y canto con ellos. Y le digo, cante. Y me llamó la atención Martín, ahora que estaba en casa con tu mamá, y le decía, hermana, vamos a cantar. Y cantaba. Porque, hermanos, aunque algo nos limite, nuestro corazón es libre. Y si aquí está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos dice que tenemos que alabar al Señor, que tenemos que desearlo. Nadie podía evitarle a Juan orar en su mente, alabar con sus labios o regocijarse el día en el que la iglesia estaba reunida alabando. Porque déjame decirte, hermano, que las visiones de Apocalipsis fueron recibidas por Juan un domingo, el día del Señor. El día que Juan debería de estar como pastor en la iglesia, no podía, pero en su mente y en su corazón él deseaba estar allí y estaba en el Espíritu porque estaba orando y estaba clamando a Dios. Y yo puedo imaginarme, la Biblia no lo dice, pero si él está en el Espíritu, que le está clamando al Señor y dice, Señor, yo no puedo estar aquí, pero ahorita de estar ya la predicación y ahorita de estar cantando, Señor, y entonces yo te voy a alabar y yo voy a cantar, y bendice al hermano que está predicando allá en Éfeso, en Esmirna, en la Odisea, en Filadelfia, Señor, dales de tu gozo, que prediquen con tu palabra, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con poder, con autoridad. Y Señor, yo no puedo estar allá, pero mi corazón está allí. Eso es lo que estaba pasando Juan. Hermanos, las tribulaciones no le robaron el gozo a Juan, porque siempre buscaba lo bueno. No renegó de Dios, no le echó la culpa, no cayó en desesperación, no se desanimó, no disminuyó su fe. Él solamente quería una cosa: estar en su casa. Y a pesar de que no podía, él estaba en el Espíritu, alabando al Señor en el día del Señor. No deseó dejar de ser pastor, no deseó dejar de ser predicador, dejar de ser siervo de Dios. Pero el cristiano hoy en día está atribulado y lo primero que hace es: hermano, ya no voy a ir al templo. Hay hermanos que se han atrevido a pedirme permiso para faltar al templo. Digo, ¿quién soy yo para darte permiso? Yo no soy Dios. Es que quiero que me dé permiso de faltar unos domingos porque es que estoy desanimado. Es que quiero que me dé permiso de no venir al seminario. Ya no me pongas en el calendario de predicación porque pues es que mira, estoy afligido, estoy pasando por tribulaciones. Ya no me pongas a dirigir. Oye, no voy a tocar por un tiempo. Ya no voy a ser maestro. ¿Por qué? ¿Acaso Dios te abandonó cuando tú lo abandonaste? Dios nunca nos ha abandonado, hermanos. Él nunca nos da la espalda. Él nunca se toma un receso. Él quiere que nosotros perseveremos. Pero el cristiano es una persona que no va a perseverar a menos que esté en el Espíritu. El cristiano no va a querer seguir adelante a pesar de que esté en el Espíritu.
Aquel hombre llamado Juan tenía 84 años de edad aproximadamente, suponiendo que tenía alrededor de 20 o 30 cuando el Señor Jesús lo llamó. Era el más joven de sus discípulos. Es decir, casi toda su vida él había seguido a Cristo. Él vio, hermanos, y sé que la expresión que voy a decir es incorrecta, pero la voy a usar, con sus propios ojos, cómo su hermano Jacobo fue decapitado por causa de la palabra de Dios. Jacobo, su hermano, fue el primer mártir, hermanos, de los apóstoles. Él murió decapitado, la Biblia lo dice, hermanos, y sin embargo él siguió adelante. Y siguió adelante porque sabía que el Señor estaba con él, porque el Señor le había dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y aquellas ocasiones cuando tú y yo, hermanos, nos sentimos solos, es cuando más cerca el Señor está de nosotros, porque su palabra dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermanos, Dios nunca nos va a dejar solos. Él sabía que el Padre escuchaba sus oraciones, porque Jesús le aseguró algo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Juan capítulo 14, versículo 13, lo haré. Por eso Juan dijo: yo no voy a abandonar al Señor, yo sé que Él está conmigo, sé que Él me escucha, y entonces yo voy a estar en el Espíritu. ¿Por qué estoy en la cárcel? No lo sé. Alguien, y aquí está presente, me preguntó la semana pasada: ¿por qué? Y yo le decía: ¿por qué? No lo sé, pero sí te puedo decir para qué. Juan, hermanos, estaba allí en la cárcel injustamente por causa del testimonio de la palabra, pero dijo: esto no me va a quitar mi gozo, yo voy a alabar al Señor. Y en ese momento, hermanos, Juan nunca imaginó que en virtud de ser un creyente que estaba en el Espíritu, en virtud de su paciencia, en virtud de su fidelidad, aquel día, hermanos, le serían reveladas cosas grandes y magníficas como no le habían sido revelados a muchos hombres en su tiempo. El Señor Jesús lo ve allí y decide que ese hombre es el adecuado para revelarle, hermanos, lo que hoy está escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa estar en el Espíritu? La palabra estar es un verbo griego, hermanos, que implica que está conjugado, que está expresado de una forma que da la idea de que la persona que está hablando está siendo afectada por aquello que dice estar haciendo. Es decir, cuando Juan dice: estaba yo en el Espíritu, lo que él está diciendo es no solamente que está en comunión con Dios y que en virtud de eso está permitiendo que su vida esté siendo influenciada por el Espíritu, sino que el Espíritu Santo está haciendo algo con él. ¿Ya continuó? Dale clic y yo luego los pego. ¿Sí? ¿Se apagó que la máquina? Sí. No estaba conectada y se apagó. Ok, enciéndelo otra vez y ponle play y yo luego recupero los espacios. Y entonces lo que Juan está diciendo, hermanos, es que el Espíritu Santo hizo algo en él que lo cambió. En lo que se prende la computadora y pasan otra vez la presentación, hermanos, el Señor, como una respuesta celestial, primero que nada, con su Espíritu Santo, lo que hace con Juan es llenarlo. Porque la palabra estar en griego, hermanos, es una palabra que significa convertirse. Pero no nada más convertirse, significa un cambio de condición o la transición de un punto a otro. Es una palabra que se utiliza para las acciones de Dios, cuando Él va emergiendo desde la eternidad y se va a mostrar a sí mismo en un espacio de tiempo con una persona. Es decir, Juan está en esa cueva en el Espíritu, muy probablemente orando, y entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, se le da, lo llena con su presencia, como una forma de prepararlo para empezar a manifestarse a Él y revelarle cosas en virtud de que Él está buscando conocer más de Dios. O dicho en otras palabras, cuando tú y yo como cristianos estamos en el Espíritu, es decir, dejamos aquello que es el pecado y seguimos aquello que agrada a Dios, y así nos mantenemos en cualquier circunstancia en la vida, perseveramos, no retrocedemos, entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, no solamente nos va a fortalecer, sino que nos va a hacer entender el por qué o el para qué.
En la medida en la que leamos su palabra, a través de las circunstancias, nos va a enseñar qué quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué estamos en esa situación? Hoy yo puedo entender, hermanos, que hay muchas situaciones en la vida que hemos vivido de manera personal y familiar, que Dios ha querido enseñar para que yo esté aquí. Ustedes no lo saben, hermanos, pero muchas veces he predicado de las pruebas y muchas veces he predicado de situaciones difíciles y pareciera que el Señor dice esa semana, ¿tú estás enseñando eso? Pues vamos a ver si es cierto que lo crees, porque vas a vivirlo. Y a veces eso es lo que pasa en la vida del creyente, hermanos. Y sin embargo te das cuenta que el Señor a través de eso te está diciendo y te está enseñando y te está preparando. Pero hay ocasiones, hermanos, en que como a Juan los llenó de su Espíritu Santo, porque lo que venía, solamente una persona llena del Espíritu Santo lo podía soportar. Y cuando digo soportar no me refiero al acto peyorativo de decir, no, es que no lo aguanto, no, sino que era algo tan fuerte que solamente alguien fuerte lo podía soportar. Hermanos, les voy a decir una cosa, su servidor no hubiera soportado las visiones de Apocalipsis. Se necesitaba un hombre fuerte, un hombre con carácter, un hombre con personalidad, y esa la tenía Juan. Boanerges, el hijo del trueno, porque el Señor no le quitó el carácter, se lo moldeó para que estuviera listo. Dios, hermanos, no solo recibió las alabanzas de Juan, que seguramente anoten esto, los alumnos del seminario, puede ser pregunta de examen. Hermanos, hay algo importante. Dios no solo recibió las alabanzas de Juan que le estaba dando en aquella cueva, aquellas oraciones que para otros quizás parecían rebotar en el techo y en las paredes de aquella cueva, hermanos, en realidad la palabra de Dios dice que llegaron hasta el cielo. Y que como respuesta Dios hizo que su Espíritu Santo cambiara la condición de Juan para prepararlo. Y al prepararlo, entonces dice la palabra de Dios que una vez que el Espíritu Santo hace un cambio en Juan, él escucha una voz potente que dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice el versículo 11 de Apocalipsis, capítulo 1. ¿Qué hubieras sentido tú, hermano, si estás orando y de repente escuchas esa voz potente, esa voz fuerte como de trompeta, y te das cuenta que esa voz es la voz del Señor, el Señor Jesús? Aquel Señor a quien Juan había servido, hermanos, durante mucho tiempo. Aquel Jesús en el cual él había creído y por el cual lo había abandonado todo. Hermanos, al ser Juan un hombre que vivía en el Espíritu, hizo que él fuera el instrumento perfecto para recibir las extraordinarias revelaciones del libro de Apocalipsis. Porque solo un creyente que vive en el Espíritu puede ser un instrumento perfecto en las manos de Dios. Quizás hay ocasiones en las que tú te preguntas: es que ¿por qué Dios usa a este hermano? ¿Por qué Dios lo bendice? ¿Por qué Dios hace esos milagros en su casa? ¿Por qué Dios le responde sus oraciones de esa manera? ¿Por qué actúa de esa forma en su trabajo, en su escuela, en sus negocios? ¿Sabes por qué? Porque probablemente le viva en el Espíritu. ¿Por qué algunos ministerios fructifican más que otros, hermanos? Porque algunos los hacemos con nuestras fuerzas y otros en el Espíritu. Porque algunos creemos que nosotros somos muy capaces y otros se creen incapaces y sin embargo dependen del Espíritu de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta que Juan, al ser un hombre que vivía en el Espíritu, fue un instrumento perfecto en la poderosa mano de Dios, que con voz potente el Hijo le dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, nos hace plantearnos a nosotros, hermanos, una pregunta. Y esa pregunta es: ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo estás de ánimo hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás en el Espíritu? Porque si estás en el Espíritu, nada te va a hacer retroceder. Y si no estás en el Espíritu, probablemente en un tiempo, en este lugar, tú no vas a estar. Porque nadie me animó, porque nadie me dijo, porque las predicaciones ya no me llenaban, porque alguien fue de estorbo, porque alguien me dijo, porque alguien me hizo, porque le caí mal, porque no me saludó.
Esas, hermanos, son buenas excusas, pero para Dios no son buenas razones. Porque una persona que vive en el Espíritu, todo eso lo supera. Y resulta extraordinario, hermanos, darnos cuenta de algo. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que cuando Dios necesitó hombres a quienes darles las más grandes revelaciones escatológicas, es decir, las revelaciones más grandes que iban a implicar o a señalar los acontecimientos de los últimos tiempos, encontró en la historia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a dos hombres tan semejantes, tan iguales, que cuando nosotros los colocamos frente a frente, no podemos sino llegar a la conclusión de que ellos eran los instrumentos perfectos de Dios para recibir las más grandes, hermanos, visiones escatológicas. Y uno de ellos es Daniel. Quiero que vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 21. Y vamos a comparar a Daniel, hermanos, con Juan, que de hecho hay ya una presentación aquí al frente. Vamos a ver lo que dice Daniel. Déjame decirte una cosa, hermano. Lo que Jehová el Señor le reveló a Daniel, se lo dio en detalle a Juan. Va de nuevo. Lo que Jehová el Señor le reveló a Daniel, se lo dio en detalle a Juan. Así que tú no puedes interpretar Apocalipsis si no conoces Daniel. Tú no puedes tratar de entender a Daniel si no conoces Apocalipsis. Y por supuesto Zacarías y Joel y todos los profetas menores y mayores. Pero esos son los dos grandes escatólogos, hermanos, o los dos grandes varones a quienes el Señor les dio las visiones. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 9, versículos 20 y 21. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego, dice Daniel, delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Hermanos, ¿qué significa esto? A ver, llamo su atención. Al igual que Juan, Daniel, hermanos, había sido desterrado. Él había sido llevado cautivo a Babilonia. Daniel, hermanos, era un hombre que, al igual que Juan, él no podía estar entre su pueblo. Él no podía ir al templo. No podía ofrecer los sacrificios marcados en la ley en Éxodo 29, 38 al 41. La Biblia dice que un judío, un varón judío, estaba obligado a adorar a Jehová todos los días, en la mañana y en la tarde. Se hacía un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino. El sacrificio vespertino era entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde. Juan tenía mucho tiempo que había sido desterrado. Para este tiempo, hermanos, Daniel para este tiempo, hermanos, cuando recibe la primera o una de las primeras visiones de la cual nos habla, hermanos, en su libro, tenía alrededor de 62 años de edad. Cuando recibe la visión de Daniel tenía aproximadamente unos 85, hermanos, unos 82 años de edad. Pero Juan, hermanos, a pesar de que él no podía ir al templo porque estaba lejos, a pesar de que no podía adorar en Israel, a pesar de que no podía ofrecer los sacrificios, ¿saben qué hacía? A la hora del sacrificio matutino y vespertino, él doblaba sus rodillas allí donde estaba y él oraba a Dios. Él clamaba a Dios, porque las circunstancias nos pueden evitar estar donde Dios quiere que estemos. Pero nuestro corazón y nuestra fe nos van a llevar hasta ese lugar en adoración a Dios. ¿Sí me explico? Hermanos, Juan deseaba estar en la iglesia ese domingo. Daniel deseaba estar en Israel, en Jerusalén, para poder llevar el sacrificio. Ninguno de los dos podía, porque los dos, hermanos, ancianos ya, estaban limitados por las circunstancias, pero eran libres en su corazón. Nada les evitó hacerlo. Y si yo hablo de Daniel fue un hombre que sirvió a Jehová desde joven, porque él tenía entre 15 y 17 años de edad cuando fue llevado cautivo.
Juan sirvió a Cristo desde joven porque tenía entre 20 y 30, no más de 40 años, cuando el Señor Jesús lo llamó como apóstol. Daniel tenía aproximadamente 82 años de edad cuando recibe la revelación de Daniel capítulo 9, y Juan tenía aproximadamente 84 o 100 años quizás de edad. Los dos eran ancianos, es decir, los dos habían ofrecido su juventud, su edad madura, y ahora la tercera edad a servir al Señor. Y la razón por la cual ellos habían perseverado, por la cual ellos no habían abandonado su ministerio, es porque los dos hacían algo: vivían en el Espíritu. Daniel vivía en el Espíritu, Juan vivía en el Espíritu. Daniel no podía estar con su pueblo, Juan no podía estar con la iglesia, y a Daniel le fue revelado el tiempo del fin. Hermanos, las revelaciones de Daniel son una respuesta celestial de Dios a un hombre que está deseando más. Apocalipsis es una respuesta celestial de Dios a un hombre que está deseando más y que está preparado para ello. Es un mensaje para todo Israel lo que recibe Daniel, y es un mensaje para toda la iglesia, incluso de nuestros tiempos, lo que recibe Juan. Daniel vio y escuchó, hermanos, ve esto, al Mesías en su gloria antes de humanarse y venir al mundo a morir en la cruz. Vieron al mismo, solo que uno lo ve en visión en su gloria, hermanos, antes de que se humane, y Juan lo ve en su gloria cuando ya ha vuelto a ella porque ha cumplido con su obra. Daniel escribió lo que le fue revelado porque el Señor le ordenó, y Juan escribió lo que le fue revelado. Hermano, ¿cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? ¿Sabes que la Biblia dice que al que más se le da, más se le exige, pero también el que más busca, más recibe? Y si tú eres una persona que quiere más de Cristo, hay un canto que se dice así: quiero más de Cristo. Pero hay ocasiones, hermanos, en que tomamos los cantos como una letra, no como una alabanza. ¿No te das cuenta, hermano, que cuando cantas te comprometes con Dios? Hay muchos cantos que nos comprometen con Dios. Y es interesante que lo que la palabra de Dios dice es que el ángel Gabriel fue enviado como instrumento de Dios para llevarle la revelación a Daniel a la hora del sacrificio de la tarde. Qué bonito, ¿no creen, hermanos? Quiero que vayan conmigo a Daniel. Daniel, capítulo 10, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1:11 dice que escuchó una voz como de trompeta detrás de él que decía: yo soy el alfa y el omega. Una voz de trompeta, decía, una voz fuerte, una voz potente. Hermanos, el Señor Jesús es alguien que se presenta con Daniel con una voz que le hace sentir su fuerza, que le hace sentir su presencia, que le hace sentir su autoridad, porque Él es Dios. Después, en un mensaje, voy a hablar acerca de los nombres de Cristo, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Daniel 10, 5 y 6, dice así: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras, ¿qué dice? Como el estruendo de muchas aguas. Porque es Jesús en su gloria antes de venir a la tierra a quien ve Daniel. Por eso Jesús, cuando ora en Juan capítulo 17, le dice: Señor, he acabado tu obra, glorifícame contigo al lado tuyo, con esa gloria que yo tuve contigo a tu lado antes que el mundo fuese. 2. La respuesta celestial no solamente es, hermanos, para quien vive en el Espíritu, sino también es para quien añora la comunión. Y cuando me refiero a la comunión, es la comunión con la iglesia, es la comunión con los hermanos. Jóvenes, anímense a venir al templo, no falten. Hermanos varones, hermanas, matrimonios, familias. Si tu familia no quiere venir, tráela. Despiértalos temprano, levántate.
Enséñales a añorar, a desear la casa de Dios. No te unas a ellos cuando dicen, hoy no vamos, papá, hoy no vamos, mamá, no, nada de que no vamos, levántate y vamos. Porque Dios va a revelar más cosas, va a enseñar más cosas. Ahora, no revelar en el sentido de la palabra, que quede claro, la revelación está completa. A veces somos muy manipulables algunos de nosotros. ¿Y por qué no vino tu hijo? Ah, si es que no quiso venir. ¿Y qué le dijiste? Pues nada, pues ni modo de tráemelo a las fuerzas. Oye, ¿tu esposo? No, pues es que no quiso venir. ¿Y por qué? No, pues es que no tenía ganas. Pues ni modo de tráemelo a la fuerza. Pues tráetelo a la fuerza. Porque si te dice no voy a la escuela, no le dices, ah, bueno, entonces duerme otro rato. ¿O sí? Pero ahí sí te lo llevas a la fuerza porque ahí sí te interesa, ¿no? Le van a bajar puntos, ¿cómo va a faltar? En la iglesia no toman asistencia, bueno, sí se toma, pero no bajamos puntos. Entonces ahí sí se puede faltar. Hablamos de añorar, de desear, de buscar, de no estar en paz. De no estar en paz si no estamos en la casa de Dios. Como ya dije, hermanos, Juan no pudo estar en ninguna de las reuniones dominicales de la iglesia mientras estuvo desterrado. Sin embargo, esos días solía estar en el Espíritu adorando al Señor. Y era tal el deseo, hermanos, en el corazón de Juan, que el Señor le responde llevándolo en un éxtasis, hermanos, al cielo, donde pudo observar cómo en el cielo, hermanos, el Señor está siendo alabado y glorificado todo el tiempo. Hermano, por favor, llamo tu atención. Juan deseaba estar en la iglesia alabando al Señor. Y en el Espíritu ora al Señor. Y el Señor le dice, Juan, tú no puedes estar en la iglesia, pero ven, te invito al cielo. Participa en el cielo en una reunión de alabanza. No puedes estar con los hermanos en la iglesia, pero ven, sube al cielo y alaba con todos los demás delante de mi presencia. Yo por fe sé que aquí está la presencia de Dios, pero no la puedo ver. Pero Juan pudo ver al Señor en su gloria. Pudo ver al Padre sentado en su gloria, pudo ver su trono, pudo ver los ángeles, pudo ver los 24 ancianos, pudo ver a los 4 seres vivientes, pudo ver grandes cosas, hermanos, porque su corazón deseaba. Y permítanme decirlo de esta manera, la reunión dominical quedó pequeña, hermanos, porque él recibió algo más grande, porque él buscaba cosas más grandes. Eso es el libro de Apocalipsis. Físicamente Juan no pudo estar en la reunión con la iglesia para alabar al Señor, pero en el Espíritu participó de varios momentos de alabanza y de ellos nos dejó registro a través de todo el libro. Hermano, ¿sabías que en el libro de Apocalipsis hay 13 doxologías? ¿Qué es una doxología? La palabra doxa o doxología tiene 2 raíces, hermanos, en el idioma griego. La primera es doxa, que significa gloria o glorificar. Y la palabra logos o logía, que significa palabra o conocimiento. Una doxología es una breve oración o un himno breve de alabanza que exalta la gloria y majestad de Dios. Y Juan va a registrar en el libro de Apocalipsis 13 momentos en los cuales él está participando de alabanzas en el cielo delante de Cristo, delante del Cordero, delante del Rey de Reyes, delante del Dios, delante de Dios el Padre. Hoy en día, cuando alguien quiere componer cantos, se va a los salmos. ¿Y por qué no van a Apocalipsis? Hay 3 ahí ya escritos, nomás hay que ponerles música. Y prueba de ello es que en esta iglesia cantamos 2 en 1. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, Todopoderoso, Todopoderoso, Rey de los santos. ¿O no, hermanos? Esa es una doxología. Alguien ya le puso letra. Quiero que nosotros analicemos cada una de esas 13 doxologías, porque en cada doxología hay una razón por la cual, hermanos, se alaba al Señor. Porque te voy a decir una cosa: cuando tú y yo venimos a la iglesia, tenemos que tener razones para alabar a Dios. Hermanos, yo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir el día de hoy: Apocalipsis no es un libro para los últimos tiempos. Hablé del ya y del todavía no. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos que era el ya?
ya tuvo un cumplimiento inmediato. Todavía no, porque hay cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Y yo dije la semana pasada que lo que revela el Señor Jesús a Juan es algo para la gente de su tiempo. Y a la gente de su tiempo, en este caso a Juan, el Señor le dice: oye, ¿tú añoras alabarme? Vente delante de mi presencia y hazlo aquí con todos los demás. Y quiero que observes en el cielo cómo siempre hay razones suficientes. Tú me puedes decir, hermano, es que yo no tengo ninguna razón para alabar a hoy, porque... Hermano, no me pidas que encuentre razones para alabar a Dios porque no encuentro trabajo desde hace un año. No me pidas que alabe a Dios porque tú no sabes lo que estoy pasando en mi vida. Y sabes, yo no lo sé. Pero la Biblia dice que siempre hay razones para alabar a Dios. Pero solamente las encuentra aquel que vive en el Espíritu y que añora la casa de Dios. Y aquel que vive en el Espíritu y añora la casa de Dios va a recibir respuestas del cielo. Y entonces yo encuentro, hermanos, aunque allí están las citas, por favor escúchenlas, su servidor las va a leer, o a menos que las encuentre rápido, búsquelas. Vamos a ver que la primera doxología es de los 4 seres vivientes. Acuérdense, no estamos interpretando todavía, ¿se acuerdan? Estamos refiriendo. Y vamos a ver primero que nada los 4 seres vivientes que van a alabar a Dios el Padre por su santidad, por su soberanía y por su eternidad. Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 al 9. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Acuérdense, luego interpretamos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. 2. Encuentro a los 24 ancianos que están adorando a Dios el Padre, hermanos, por ser el creador de todo. Apocalipsis 4, 8 al 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono. Y yo te animo, hermano, que mientras yo leo, tú te imagines diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. 3. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran al Cordero por ser el que revivió al mundo. Apocalipsis 5, 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 4. Vemos, hermanos, a muchos ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos adorando al Cordero por su sacrificio en la cruz. Apocalipsis 5, 11 y 12. Y mire, dice: y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Te puedes imaginar ese coro, hermano? ¿Te puedes imaginar esas voces? 5. Encontramos a toda la creación adorando a Dios el Padre y el Cordero por la creación. Apocalipsis 5, del 13 al 14. Y a todo lo creado. ¿Qué dice el Salmo 150? Todo lo que respira, alaba a Jehová. Eso está pasando en el cielo, hermanos. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos
de los siglos. 6. Vamos a encontrar a los mártires de la tribulación. Prueba de que cuando una persona muere va inmediatamente al cielo delante de Dios. No estamos interpretando. Los mártires de la tribulación, hermanos, adoran a Dios el Padre y al Cordero por la salvación. Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece, procede, únicamente la tenemos, dice, a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. 7. Yo veo aquí, hermanos, a todos los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que adoran a Dios el Padre, porque lo merece. Apocalipsis 7, 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. ¿Y cuántos eran los ángeles, hermanos? Millones y millones. Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y después veo a los 24 ancianos, 8, adorar a Dios el Padre por su gran poder y reino. Apocalipsis 11, 16 y 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Apocalipsis, hermanos, no es un libro que habla de una lucha entre el bien y el mal, porque no hay tal lucha. Satanás no puede igualarse siquiera por un poquito al poder de Dios. Después veremos cómo cada acción que él hace es porque le es permitida. 9. Vemos a un ángel adorar a Dios el Padre porque su juicio sería ejecutado. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el canto que entonamos nosotros, hermanos. Y el 10, el 15, los santos de la tribulación, adorar, hermanos, a Dios el Padre y al Cordero por sus obras maravillosas y sus caminos justos. Apocalipsis 15, 2, 3 y 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, porque lo que Jesús le revela a Juan es: la iglesia va a vencer. No se dejen vencer por las circunstancias. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Hermanos, ese lo cantamos nosotros también. Y ahora, hermanos, se está entonando en el cielo, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. 11. Vemos, hermanos, a 2 ángeles que están adorando a Dios el Padre por su justicia. Apocalipsis 16, 5 y 7. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. ¿Se acuerda de su pregunta, hermano Germán, de la ira que me hacía la vez pasada? No se me ha olvidado, hermano. Después le vamos a contestar, ¿verdad? Pero aquí está una de las razones. La ira de Dios, ¿por qué? Porque han matado a los profetas, han matado a los predicadores de Dios. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. 12.
una gran multitud, hermanos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adorar a Dios el Padre por sus juicios justos. Apocalipsis 19, del 1 al 4. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellas. Otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía: amén, aleluya. 13. Encontramos aquí, hermanos, a una gran multitud adorar a Dios por las bodas del Cordero. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Allí, hermano, estarás tú y estaré yo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Es un libro de cánticos espirituales. ¿Quién dijo que es un libro de los últimos tiempos? ¿Habla de los últimos tiempos? Por supuesto. Pero lo que menos tenía en mente Juan eran los últimos tiempos. Lo vamos a ver la próxima semana, sin un mensaje para los que estaban allí. Permítame usar la palabra hoy o en aquel día. Hermano, el libro de Apocalipsis no es un libro para los últimos tiempos. Es un libro para hoy. Es un libro para ti. Es un libro para mí. Para ti que estás siendo atribulado, como Juan, que estás en el Espíritu, que oras y clamas al Señor y te das cuenta que no hay salida, y sin embargo dices: Señor, tú estás conmigo, yo no voy a abandonarte a ti, yo te voy a seguir, yo añoro estar en tu casa. Hoy no puedo, pero mi corazón está allí, Señor, y yo desde aquí te alabo y te honro, y reconozco que lo que vivo no lo puedo entender, y ni siquiera sé por qué, pero Señor, tú prometiste: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo lo creo. ¿Y saben por qué muchos creyentes retrocedemos? Porque dejamos de creer, porque dudamos de Cristo, dudamos de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. ¿Quién pudiera imaginarse que el libro de Apocalipsis, hermanos, que siempre es visto solo como un libro escatológico, en realidad contiene, se dieron cuenta desde el principio y hasta el fin, toda una serie de lo que podemos llamar cánticos espirituales? Cantos que hoy por hoy canta nuestra iglesia, y que cómo me gustaría que los que aquí tocan instrumento y tienen dones en la música un día pudieran ponérsela a las 13 doxologías. Hermano, las tribulaciones en la vida, las lipsis, son muchas, y muchos de los que estamos aquí las estamos viviendo. ¿Qué importa, hermanos? Si hemos de llorar, lloramos. Si hemos de lamentar, lamentemos. Si hemos de entristecernos, hagámoslo por un momento, pero pongámonos de pie y digámosle a nuestro corazón como el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, mi Dios. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, dice el salmista. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, dice David, el alma mía. Las tribulaciones de la vida pueden ser muchas, hermanos. Y aunque algunas veces físicamente nos pueden separar de la reunión de la iglesia, puesto que tenemos a Cristo, vaya nuevo, aunque algunas veces físicamente nos pueden separar
del lugar de reunión de la iglesia, puesto que tenemos a Cristo, serán ocasiones en las que en nuestro corazón estaremos presentes. Y allí donde nos encontremos, estaremos en el Espíritu. Y el Señor nos responderá con bendiciones, porque Él sabe de antemano que lo amamos profundamente. Dios sigue buscando Juanes y Danieles, hombres y mujeres, a quienes darles más cosas y elegirlos como el instrumento perfecto para dar a conocer su nombre. ¿Qué es el libro de Apocalipsis, hermanos? El libro de Apocalipsis es la respuesta de un Dios misericordioso a un hombre que está siendo atribulado. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Es un libro de cánticos espirituales que tiene como propósito hacerte entender a ti y a mí que es mentira que no haya razones para alabar a Dios, porque siempre hay una. Y si tú no tienes una, hay una por lo menos que yo te puedo decir y que mencionamos en estas 13 doxologías. Alabemos a Dios, hermanos, simplemente porque lo merece. Que Dios les bendiga.